Seguimos en tu historia, mi historia, acá haciendo lo que podemos sin internet, pero bueno, no va a opacar nuestro primer aniversario. Vamos a estar ahora en comunicación con Mariela Roy desde Misiones. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola Sol, ¿cómo andás? Felicidades. Muchas gracias, qué alegría. Espera que me voy a poner esto si te escucho bien. Qué alegría tenerte. Bueno, ya estuve ahí agradeciendo que seas parte de este programa con tu columna Noticias sobre mi identidad de origen, que tanto aporta para todo este colectivo inmenso. No, por favor, la agradecida soy yo porque, bueno, hayas pensado en mí, que me hayas sumado y de hecho, de alguna manera, bueno, no sé, no creo que la audiencia lo sepa, pero quiero hacer público que también un poco mi entrada al activismo se debe a vos, porque, bueno, cuando salió todo el tema de la ley en Misiones, te contactaste conmigo, bueno, contamos un poco el tema de la ley, la búsqueda y así en más. Gracias a vos conocí este vasto universo de Sí. buscadores que hay, bueno, en diferentes puntos del país. Así que, bueno, y después esta propuesta de sumarme, la verdad que la agradecida soy yo. Perdón por eso, mi amor, que te sumé al activismo. Ahora no te vas a poder bajar, esto es así. No, ahora ya no puedo, pero bueno, la verdad es que muy interesante este universo y que de alguna manera nos conecta a pesar de las diferencias que pueda haber Sí. y por supuesto también las coincidencias que tienen que ver con esta lucha. La verdad que eso es muy rico, muy interesante, que bueno, todos de alguna manera me han enseñado o yo voy aprendiendo de cada uno de ellos. Intento hacer lo posible también acá en Misiones en la medida que bueno que una pueda y Sí. bueno siempre también destacar el gran labor que por ejemplo bueno vos venís haciendo, ¿no? Porque vos estás con el programa hace un año difundiendo desde lo mediático, pero sé que nada, que tu trabajo realmente es muy activo, es estar ahí día a día con los buscadores, con las madres, haciendo lo posible, o sea, no solamente conteniéndolos, sino realmente, nada, haciéndote cargo de todo este proceso que implica que si bien en algunos lugares pueden tener alguna que otra reglamentación, bueno, la provincia de Buenos Aires todavía está ahí Sí. con este tema de la ley, y también el Estado puede estar, pero la verdad que en el día a día, vos, bueno, sos un ejemplo en ese sentido, como tantos otros, pero nada, es muy destacable. Intento hacer Gracias. lo que puedo. Sí, sí, hacemos todos lo que podemos. Digamos que uno cuando empieza, yo ya te digo, cuando arranqué con esto, por ahí mucha gente no lo sabe porque me lancé de lleno al programa y bueno, empecé a aprender un poco también en el medio, hice capacitaciones porque obviamente que yo no soy del mundo de los medios ni de la radio y es un mundo completamente diferente al mío, que yo trabajo, digamos, en una defensoría de familia en el Poder Judicial, nada que ver. Ujú, Eh, y dije, bueno, sí, yo me tiro a la pileta, dije, arranco. Me brindaron esta claro. posibilidad, dije, esto hay que visibilizar, ya sabíamos que estábamos ahí, de que con la media de sanción del Senado en la provincia de Buenos Aires se lograra la otra media sanción en diputados para que salga la ley. Y bueno, dije, es algo muy importante para todo este colectivo inmenso. Sí, De, y la idea, perdón, ¿no? sí, Pero justo la idea, quería enganchar con esto que estás diciendo del día de hoy, del aniversario, que se cumple un año, hacer un poco esto, ¿no? Porque por ahí la gente no sabe, como bien decir, no tiene por qué sí, saberlo, pero esto es una buena oportunidad para, a modo de balance y a modo de recorrido histórico de cómo Soledad García Rossi, que es una buscadora, hay que claro. decirlo, está bien, uno dice, está bien, yo vengo del palo del Poder Judicial, bueno, estoy laburando ahí, pero bueno, además de eso sos una buscadora, te enfrentaste con tu propia historia, que bueno, Sí. después va a devenir en poder difundir esto en los medios de comunicación. Así que, nada, ¿qué te parece, Sole? Mm. si nos contás un poco de tu historia, porque tengo entendido que la audiencia que te sigue desde hace un año y que te quiere muchísimo, muchos buscadores que encuentran ahí un espacio para poder, tanto hijos como madres, contar su historia. Queremos desde el otro lado también saber un poco Claro, cómo sí. fue tu proceso para empezar, que ya sabemos que bueno sos buscadora. Ahora,
¿Desde Sí. cuándo? Claro, sí, la verdad es que todavía ¿Sabés en el esto? programa no la conté la historia. Claro, claro. Arranqué visibilizando todas las cuestiones a dónde pueden acudir los buscadores, dónde pueden conseguir, digamos, alguna especie de apoyo estatal para las búsquedas Ujú. y bueno, generando esa conciencia con el tema de las leyes y demás. Y todavía no conté de qué se trata mi historia de búsqueda, digamos, siempre digo, yo tengo mi parte, lo que sé, que le llamo que es como el cuento, ¿no? Mm, Y hago esta diferencia, es lo que a mí me cuentan, lo que yo sé por mi familia, por el entorno de mi familia, por mis padres, por mi abuela. Y lo supe siempre desde muy chica, porque desde muy chica, eh, mi mamá sobre todo, ¿no? Nosotras somos dos hermanas, nos criamos prácticamente con mi mamá sola, porque ella se separó cuando yo tenía 1 año y medio de mi papá. Y siempre mi mamá me dijo que yo no era su hija biológica, obviamente desde chiquita me decía que era adoptada y me ujú. explicaba que yo no había nacido de su panza, ¿no? Cuando vienen estas preguntas que por ahí de la escuela o del jardín uno pregunta en la casa, bueno, ella siempre me explicaba y me contaba cuál era la realidad mía. Claro. Así que digamos como que en esa etapa de mi vida, en mi infancia, yo no preguntaba mucho, sí lo sabía y no lo viví como algo traumático porque lo hablaba, digamos, con total libertad en mi entorno, en la escuela, con mis amigos y demás. Eh, y no, lo tomé muy natural, ¿no? En ese momento como que tenía esa fantasía o me había imaginado que mi madre al nacer yo, ella había fallecido. No me preguntes por qué, Mm, pero tenía esa idea de pequeña y siempre decía, mi mamá dio su vida por mí, dio su vida por mí, me tuvo. Y después cuando fui un poco más grande, adolescente, empecé a preguntar más y bueno, ahí me dieron las respuestas. Siempre mi mamá me dio las respuestas que fui pidiéndole, por lo menos de lo que ella sabía, ¿no? claro, claro, claro. Ahí empezaste como a abrir una puerta, Tal lo que te cual. esperaba, Sol, lo que nos espera cada vez que uno se entera cosas así y empieza a preguntar, Sí, uno cree que la respuesta está ahí y empieza a ver un mundo de preguntas, ¿no? sí, sí. La verdad Eh, que fue, digamos, una etapa difícil por mi rebeldía en mi adolescencia, ¿no? Y, claro, claro, entiendo, sí, 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 y sí. las formas en las que se daban las conversaciones no eran las mejores, así que Mm, a mi madre con la paciencia siempre le digo que valoro muchísimo. Siempre nos habló con mucho amor, más allá de por ahí mis formas o mis broncas, las mm, angustias que uno tiene, que por ahí las transforma en enojo, ¿no? Y ella ujú, me claro. supo entender y bueno, me fue contando un poco lo que a ella le dijeron, porque realmente ella el día 25 de junio del año 79 estaban en su casa con mi papá, mi hermana, mis abuelos paternos y a punto de irse a un cumpleaños empieza a llegar su primo hermano que vivían en Banfield con su esposa, sus hijas y un matrimonio amigo de ellos, conmigo en brazos, bebé recién nacida. eh, y ellos no entendían nada porque ya estaban terminando de prepararse para irse a ese cumpleaños y bueno, según lo que ella recuerda es que me traían a mí en brazos y lo que le dijeron era que mi madre biológica no podía criarme y si yo me podía quedar con ellos. Claro, o sea que tu mamá sabía, bueno, tenía estipulado ir a un cumpleaños, pero no se imaginaba que la agasajada iba a ser ella, que el regalo iba a ser para ella. Le cayeron con un paquetito. Imagínate, ella ni en miras tener una Claro. criatura.
Sí. Ellos ya estaban listos para irse, obviamente que no fueron a ningún cumpleaños, se quedaron hablando qué iban a hacer junto a mi papá, que en ese momento estaban juntos, Ujú. y, y bueno, decidieron Eh, que sí, que me iba a quedar ahí con ellos. Eh, Quiero hacer una salvedad en el mm, relato porque a veces uno hoy, en la distancia y en el contexto en que estamos viviendo históricamente, uno dice, pero escúchame, o sea, se caen con un pibe y uno acepta, uno lo relata igual un poco más rápido, porque obviamente me imagino sí, que habrá sido todo un shock y discutir esa situación, qué sé yo, viste, no, tampoco es tan liviano de cuerpo como puede no, ser un chico, pero convengamos que esto era una, siempre es importante recalcar, ¿no? Que hoy nos sorprende, pero era mm, una cuestión muy natural y seguramente su madre, como muchas otras, también qué es lo que no sé si intuyen es la palabra, pero ¿qué se dice? Bueno, si esta criatura está acá, quizás es porque la madre no puede, no quiere. Entonces, antes de dejarlo, digamos, en la nada, bueno, mm, le doy, digamos, ¿no? Un hogar, amor, una familia. Aparte, tengo entendido, Solpa, no sé si lo puedo decir, pero lo bueno, que su madre en quieras. ese momento no había intentado hacer el proceso de adopción Sí, legal como mis padres, corresponde. ambos, sí, Claro. ambos, bueno, arrancaron, digamos, al ver que no concebían, arrancaron con tratamientos, con médicos y demás, Claro, viendo y sí. estudiándose. Después, obviamente, se inscribieron en un juzgado para estar en el registro de adoptantes. Se inscribieron, antes acá también estaba un registro de Cáritas. Se Claro. O inscribieron sea, también. hubo toda una búsqueda y un deseo muy fuerte, evidentemente, por Sí, conformar una sí. familia. Y bueno, aparece una bebé, no sé si era recién nacida, yo no sé Sí, en cuánto tiempo. y poquitos días porque estaba con el Claro. cordón, según recuerda mi mamá, estaba con el cordón y el cordón se me cayó a partir de los 5 días más o menos. Bueno, Ya salidita del horno. sí, Perdón, le pongo un poco de humor, obvio. porque a veces uno se ríe, pero nada, era realmente Muy un bebé chiquita. recién Sí, nacido. sí. Sí. Tendría el tiempo que habrá estado mi madre internada en el hospital, no sé, 1 o 2 días, Claro, supongamos. Bueno, al otro sí. día me llevan al pediatra, mi pediatra de toda mi infancia, y enseguida él me deja internada en el hospital porque estaba con la bilirrubina alta, viste, Mm, ictericia, estaba amarilla, me dejaron internada 2 días bajo una lámpara. Y bueno, sí, por ahí como anécdotas que me cuenta, la primera noche mi mamá no tenía ni dónde, no tenía ni cuna ni nada porque le habían prestado todas las cosas de mi hermana a unos amigos de ellos, así que la primera noche me dice que dormí en una cuna muy grande que tenía mi hermana de un bebote de ella, así que ahí estuve. Después tuvieron que pedirle todas las cosas de mi hermana, el cochecito y el decir a sus amigos para que se los devuelvan. Eh, y bueno, la verdad es que los datos que mi mamá recuerda, como por ejemplo que mi familia biológica, mi madre podría ser de Longchamps, me lo dijo, eh, que era una chica jovencita, que me fue a buscar mi tío, o sea, el primo hermano de ella. sí, Cómo coordinaron con él, supuestamente habría sido por un asistente social, que logramos ubicarla, pero lamentablemente está fallecida, claro. porque, digamos, mi tía abuela, la madre de mi tío, trabajaba en un colegio muy humilde de Banfield y ahí había un asistente social que también hacía visitas al hospital. Claro, o sea, Y como que tu madre, perdón, ¿no? Pero como que tu madre de alguna manera no estuvo directamente relacionada con esa situación, no, sino que, digamos, acá hay otros intermediarios que, claro. bueno, que terminaron llevando, sabiendo, porque como eran familiares cercanos, sabiendo también de este gran deseo, ¿no? De tu madre y de tu padre por formar una familia, pero bueno, ella no estuvo en No, contacto con tu madre biológica, por ejemplo. claro, ni tampoco habló con ellos y Claro. digamos, como Sí, para decirle apareció. quiero ser madre nuevamente. Yo ya tenía a mi hermana y Sí. no,
no es que habían comentado ni nada. Digamos que según lo que sé por mi madrina de bautismo, que es esta amiga de mis tíos, sí, mi mamá decía que no y mi papá decían que no, volvían a Banfield a ver dónde me iban a ubicar. Ujú. Y te pregunto, Sol, perdón, ¿no? Pero porque viste que es para hablar un montón, la verdad que las Sí. historias son apasionantes, pero teniendo en cuenta esta situación, bueno, vos decías recién en adolescencia, empecé a preguntar más y a medida que ibas recibiendo estas informaciones que siempre son parcializadas, uno no Mm, sabe hasta qué punto es verdad, que no, porque viste que ahí siempre se dicen, se desdicen. sí. Entiendo que has hablado con estos familiares que de alguna manera estaban como comprometidos en esa situación. ¿Cuándo vos decís, bueno, empiezo a buscar, ya sea por las redes, o no sé cómo fue tu Claro. primera No, instancia? yo En mi caso empecé, fue publicar en las redes, no sé claro. vos Yo cómo arranqué al lo revés. hiciste. Yo arranqué al revés. Arranqué con las preguntas a mi madrina, porque mi madrina de bautismo trabajaba en el hospital donde me dijeron que nací, en el año 2000. En el año 2000 empecé con la 2000. búsqueda y bueno, ahí arranqué a preguntar a mi madrina. Ella me dijo que iba a averiguar si estaban los registros de los libros de parto. Cuando después me contacta y me dice que no había nada, bueno, dejé la búsqueda un tiempo, volví en el 2006, 2007 otra vez y empecé a ampliar, digamos, el entorno con el cual fui hablando, mi tía, mi tío ya no estaba porque él falleció en el 99, pero bueno, la hija de mi tía, el hijo, que son más grandes que yo, Mm, amigos de ellos, otros familiares por parte de mi mamá, a ver si alguien recordaba algo, ¿no? claro. Y bueno, siempre buscando eh, por ese lado, por lo que me Sí. podía llegar a decir la familia, porque siempre en esto creo que alguna de esas personas tiene que saber, Claro, porque no llevas una claro, sí, criatura sí, de un lado sí. al otro, Sí, así así porque como, sí. sí. Sí, y entiendo también que vos pasaste por el proceso del CONADI, por una cuestión de las fechas, Claro, era probable que, bueno, podrías llegar a ser hija de desaparecidos, sí, pasaste también por ese proceso, claro. dio negativo. Sí, eso lo hice en el 2014, ya en el 2014 me empiezo a contactar con un amigo que me dice anda abuelas, consultá, y bueno, ahí sí, algunas entrevistas, después fui al Mm, Banco Nacional de Datos Genéticos, me tomaron la muestra, dio negativo, y ahí me quedé porque sinceramente pensé que con ese negativo le digo, bueno, y ahora, y si vos no tenés más claro. datos, no se puede seguir, bueno, ahí quedó. Y Mm, hasta el 2017 que me contacto con Clara Petracos, y ella me dice, no, pero en Conadi vos tenés que tener un legajo, consulta, y ahí me fueron dando herramientas otros buscadores, eh, y empecé a meterme un poquito más de lleno con Conadi en la búsqueda, pedí el número de legajo, brindé más información de la que tenía, eh, y ahí empezó, digamos, el derrotero, contactándome con uno y con otro, con los consejos que me daban otros buscadores, que la verdad que les claro. estoy eternamente agradecidos, ¿no? Claro, sí, sí. Y ahí un poco arranca ya la parte activista, ¿no? Ya decir, bueno, además de Sí, buscar, porque eso es súper destacable, eso con lo que yo me encontré cuando entré a este universo, ¿no? Que hay muchos buscadores, hay gente que, bueno, decide buscar su identidad más tranquilo, ¿viste? Bueno, se encuentran bien y si no, bueno, sigan su camino. Y hay gente que, a pesar de que no encuentren, algunos sí encuentran, empiezan ya a tener un rol más activo, ¿no? sí, De poder ayudar a otros buscadores en este proceso. sí. Y ahí, bueno, estás vos ahí presente, que siempre lo digo, atendiendo, buscando, incluso también buscando o contactándote con otros buscadores y facilitando la herramienta que pueda haber. Y bueno, otra de las tantas cosas, bueno, va a devenir en el programa de Claro, radio. claro, tal Pero cual. pero quería preguntarte, bueno, no sé cómo estamos de tiempo y no quiero dejar de preguntarte, bueno, en tu búsqueda, lo que quieras contar, por supuesto, porque esto es muy personal, pero bueno, en este último tiempo, la búsqueda tuya, algunas pistas fueron apareciendo, Y fui pero avanzando, tranqui, sí, igual. digamos que empiezo a publicar en las redes sociales a partir de fines del 2021.
a través del encuentro de Oriana Moscheni y Victoria Tedesco, 2 hermanas que se encontraron por el ADN ancestral. Ahí me empiezo a unir a los grupos de apoyo de nuestra primera página y ahí empiezo a publicar en las redes. Clara Petracos me recomendó Completando mi historia de Patrick Holmes, me empiezo a contactar con ella y bueno, vamos cruzando informaciones y lugares y ahí empiezo a ver todo esto porque sinceramente, si bien yo desde el año 2000 empiezo a preguntar sobre mi origen, no sabía que existían todos estos grupos. Claro, O sea, claro. me entero a raíz de la comunicación con Clara y que ella me deriva, me dice, habla con Patri, podés publicar en esa página de Facebook y así. Claro. Empiezo a investigar, a subir la historia, cuando la primera vez que la subí fue ese impulso que te digo que se encontraron estas 2 hermanas, que fue una alegría inmensa y fue no parar y arrancar y bueno, decir, bueno, esto sirve de publicar las historias, de compartirlas, siempre alguien las puede ver y empecé a compartir Sí. historias de otros y ayudar y bueno, es como que uno se mete y no, por lo menos me pasa a mí, yo no puedo parar de ayudar y la persona que se contacta conmigo, que no sabe, le digo, bueno, tenés estas posibilidades, le informo, después que tome cada uno su decisión, Ujú. les cuento mis experiencias, porque digamos con la pandemia un poquito el trabajo de Conadi se había frenado y yo después mandé mi búsqueda a Defensoría del Pueblo de Nación y a búsqueda de personas desaparecidas. Después la volví a cerrar porque después volvió a funcionar bien lo de Conadi. Ujú. Datos certeros no tengo. Sí que estoy Claro. muy cerca de ver algunos indicios de una familia de la Sí. provincia de Buenos Aires, que hay varias mujeres que por ahí podrían coincidir, por un dato que me dijo mi madrina, que es posible que en ese año tenían una panadería, así que bueno, estamos viendo Están ahí, sí, 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 sí. todas esas Sí, sí. cuestiones y a ver qué es lo que se puede lograr. Pero como siempre digo, más allá de los resultados, a mí lo que me apasiona es esto de estar en contacto con la gente, eh, Claro. de allanarles el camino, porque yo pienso lo que me pasó a mí, que desde el año 2000 hasta el 2017 más o menos estuve dando vueltas sin saber por dónde ir. Bueno, que ese periodo no sea tan extenso para nadie. Sí, sí, no, Este, quiero destacar esto que vos decías recién, que vos notaste que sí sirve publicar, que los sí. colectivos de alguna manera siempre ayudan, así como vos, bueno, hay gente que te ayudó en su momento, porque justo me viene bien esto y lo quería destacar porque a mí ayer me hicieron una nota y me preguntaron, bueno, pero Claro. ¿sirve? Sí, sí, la verdad que sirve, porque por ahí, eso sí, corto no es el proceso. O sea, hay gente que por ahí No, encuentra más rápido porque quizás tenga más datos, en fin, hay un montón de variables. Pero en general el proceso es largo, pero sí sirve. sí, sirve. Y otra cosa que quiero destacar, que más allá que, bueno, digamos, en mi familia la cuestión se dio muy natural y siempre Mm, con la verdad, ¿no? sí, Eh, la familia de crianza muchas veces tiene muchos miedos, muchas inquietudes y creo que siempre hay que tratar de hablar desde lo que uno necesita, o sea, mm, poder hacerle entender al otro del por qué necesita la búsqueda, de por qué necesita saber su historia. Yo te decía al principio, yo sé el cuento, me falta conocer la historia. El cuento es los datos que a mí me dicen que hay. Pueden ser claro. ciertos o no, pueden ser relativamente ciertos, algunos sí, otros no, pero la historia es lo que yo necesito encontrar y creo que va a suceder en algún momento que pueda encontrarme con alguna persona de mi familia biológica, ¿no? Claro, Y si sí, me la sí. quieren decir, porque también está eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo espero que sí, yo sé un poquito más, obviamente, porque estamos en comunicación constante. Es una etapa interesante esta última, ojalá que sí, que encuentres Sí, tu historia, independientemente. A veces uno, o sea, lo ideal siempre es que se reciba, no siempre que se pueda rearmar algo. Justo nuestra primera página armó, no sé si ya salió el vivo, en donde hablaba de esa posibilidad de si se podía o no armar un claro, vínculo. Bueno, uno en su fantasía siempre quiere obviamente sí, tener una buena relación.
pero más allá, lo importante acá es acercarse a tu historia. Sí. Creo que lo vas a lograr, sos una mujer muy fuerte y la verdad también muy valiente, ¿no? Gracias, gracias. Yo creo que sí, que en algún momento esto se va a dar y bueno, vamos a ir por eso, no bajar los brazos. Es muy importante lo que vos decías, hablar de esto, qué pasa si encuentro, qué pasa, qué puede venir y tener siempre esta conversación con el grupo que nosotros tenemos de madres e hijas y buscadores. Son temas que se hablan, porque la verdad es que hay que barajar muchas opciones. Que del otro lado no quieran hablar, que del otro lado no quieran decir la verdad, que del otro lado no estén hoy en este plano, un montón de cuestiones que hay que tenerlas presentes. Sí, sí, así es, Sol, la verdad que te agradezco porque pudiste compartirnos con la audiencia y bueno, conmigo también, y animarte a contar tu historia, que es muy personal. La verdad que el proceso va por dentro muchas veces. A mí me pasa de que a veces me veo, viste, como hablando el tema muy así, y yo digo, pero la gente no debe de saber que yo en realidad hay un montón de cosas que uno va elaborando por dentro, dolores, angustias, incertidumbre, pero bueno, uno lo que quiere es eso, ¿no? Transmitir al buscador, por un lado, la fuerza, la valentía, tal cual, que se animen, y por otro lado, bueno, que la gente hable, ¿no? Sí, que se animen, que sepan que hay un montón de personas en las que van a tener un apoyo, que se pueden contactar por las redes sociales, si quieren saber o consultar. Muchas veces hay gente que no se anima a publicar sus historias. Yo les digo, bueno, lo publicamos sin un nombre, decime cómo es la historia. Le damos forma como para que se puedan publicar los datos necesarios para que te llegue alguna pista o algo. Y después vemos que va surgiendo, ¿viste? No es necesario exponerse. Porque obviamente esta búsqueda es personal y es como vos decís, cada uno lo atraviesa y lo procesa como puede. Y bueno, hay que estar, hay que atravesar muchos años de búsqueda para por ahí hablarlo, que parece con una soltura o una liviandad, pero bueno, atrás de eso está, digamos, la fortaleza y la necesidad de comunicar y explicarle a la sociedad qué es lo que pasa con nosotros, ¿no? Así es, Sol. Bueno, ya creo que me tengo que ir. Así que, te agradezco un montón. No, por favor, y eso, felicitarte. Yo también he trabajado en medios de comunicación, y también he trabajado en medios de comunicación así sola como estás vos, bancando. Agradecer obviamente a la radio, ¿no?, que te da el espacio. Eso es muy importante porque es muy difícil que te den un programa totalmente independiente, ¿no? A la producción general del medio. Pero sé que es un laburo a pulmón. Y es muy difícil, y si encima, como vos decís, no vengo del palo de la comunicación, la verdad que lo haces excelente. Gracias. Bueno, trato de capacitarme un poco en lo que esté a mi alcance para poder sacar esto para todo este colectivo. De eso se trata. Bueno, muchas gracias. Te mando, por favor, y bueno, buen año. Buen año. Nos vemos. Bueno.